Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Bueno, hoy, como se está comentando mucho cómo se hacen los diagnósticos para saber si alguien tiene el virus de SARS-2 o no, nosotros a la enfermedad, ¿se acuerdan que la llamamos COVID? Exacto. Bueno, para saber si tenemos o no COVID, pensaba charlar un poco esto, qué significa cada uno de los estudios. Bien. Y bueno, también el hospital está informando la cantidad de casos y cómo se diagnosticaron a unos y cómo se diagnosticaron otros. Y entonces, para que comprendamos un poco qué significa, pensaba que comentáramos esto. Bien. Entonces, arranquemos. ¿Cuántos diagnósticos o tests hay? Bueno, ahora se están usando 2 tests, pero también hay otras formas que son las formas clínicas. O sea, ¿cómo sabemos si una persona tiene o no tiene COVID? Bien. No es algo tan sencillo, es un poco complejo, porque hay que tomar muchas cosas en cuenta. Pero bueno, por un lado, siempre pensar en las características clínicas, o sea, en los síntomas. Si tiene fiebre o febrícula 37.5, tos, dolor de garganta, perdió el olfato, el sabor, diarrea o vómitos, uno puede sospechar, por eso se habla de caso sospechoso, de que pueda tener COVID. Bien. Sospechoso quiere decir esto, que tiene síntomas posibles. Claro. Para eso hay que tratar de confirmarlo con un análisis. Y acá es donde están los distintos tipos de análisis. Bien. Uno es lo que se llama PCR, Sí. que escuchamos bastante hablar, y el otro es el test rápido, ¿no? Los dos, para tomar ¿la muestra qué es? La muestra son las secreciones de nariz y garganta. Eso Sí. es la muestra, o sea, es el tejido, digamos, que a nosotros nos sirve para analizar, para saber si tiene o no tiene el virus. Bien. Entonces, esto es importante porque los dos son hisopados. O sea, que el hisopado es poner un hisopo en la nariz y en la garganta para tomar la muestra y con eso hacer el análisis. Por eso se llama hisopado. Bien. Entonces, el hisopado es cómo tomamos la muestra. Sí. Después, el estudio, cómo se analiza esa muestra, puede ser o una PCR o un test rápido. ¿No? La PCR se envía a Neuquén. Es un estudio de alta complejidad y se envía a hacer ese estudio a Neuquén, por eso tarda a veces varios días, 3, 4 días. Y lo que analiza es directamente el material viral, ¿no? O sea, lo que conforma el virus, la genética del virus. Bien. Por eso tarda mucho, o tarda varios días. Y además, cuanto más casos haya, más carga de trabajo tiene el laboratorio y más tarda. Claro, sí. Que es lo que está pasando en la provincia, ¿no? Que no se logra bajar la curva todavía. Este análisis, que es la PCR, es más preciso, ¿no? Es como más preciso. Siempre este resultado hay que acompañarlo de si tiene o no tiene síntomas y si tiene o no tiene nexo epidemiológico, o sea, si es que ha estado en contacto con alguien positivo o si estuvo en lugares donde hay transmisión comunitaria, que nos ayude a darle valor a ese resultado. Claro. El test rápido es un test que sí se hace acá, que realmente es rápido, está en horas, y lo que analiza es el antígeno, es como lo que cubre al virus, ¿no? Es un análisis que tiene menos sensibilidad, o sea, que puede haber una persona que tenga el virus, pero el resultado nos dé negativo. Entonces, para hacer el test rápido, es importante que la persona tenga síntomas, porque si no, seguro que nos va a dar negativo. Claro. O sea, se necesita que tenga una carga viral importante para que nos dé positivo. Si una persona, por ejemplo, tiene síntomas o estuvo en contacto con alguien que haya sido positivo y el test da negativo, igual se manda a hacer la PCR a Neuquén.
Bien. Sí, o sea, se hacen los dos. Ujú. Y hay otra, sí. No, digo que esto es lo que se está haciendo actualmente en la localidad y me parece que está bueno aclararlo porque, bueno, una cosa son estos test rápidos que además se pueden hacer acá y otra cosa es lo que viaja a Neuquén. Eso hace no solo que a veces los números se vean un poco desfasados, sino también que haya gente que no entienda o que por ahí se confundan esto de, bueno, pero ¿cómo supieron que tenía o que no tenía COVID, no? Claro, por eso. Entonces, la PCR es como lo más específico. Si viene una persona que tiene síntomas y que estuvo en contacto con alguien con COVID, o tiene síntomas nada más, síntomas posibles, y el test rápido que se hace acá da negativo, de cualquier manera todavía no se le dice a esa persona, vos no tenés COVID, anda tranquilo. Se le dice, tenés que quedarte aislado hasta que mandemos otra muestra, o a veces la misma, a Neuquén, y ahí tengamos el resultado de la PCR, que es mucho más sensible, ¿sí? Claro. Es como más seguro. Más en estos momentos donde hay casos y nosotros necesitamos y podemos todavía en la localidad frenar el avance de casos. Todavía no hay transmisión comunitaria. Así Entonces claro, entonces es importante que esa persona que tiene síntomas esté aislada por más que el primer resultado rápido haya dado negativo. Bien, Fer, respecto a lo que decías de, bueno, en Junín todavía no hay contagio comunitario. Transmisión comunitaria, claro. Comunitaria. Estaba viendo yo los reportes del hospital local que salen todos los días y hay alrededor de 40 casos activos, por lo menos el último que vi anoche. Sí. Y Sí. en San Martín de los Andes estaba mirando, la información es bastante más compleja y más difícil. Digo, vos sos epidemióloga, trabajás hace muchos años en relación a la zona sanitaria cuarta. A mí me gustaría que vos nos puedas desasnar un poquito en esto de... ya hemos hablado y lo recordamos constantemente, la importancia de cuidarnos, de no compartir mate, de usar tapabocas, del distanciamiento social. Lo hacemos, digo, se ve, quizás siempre vas a encontrar a alguien que no, pero en su mayoría, por lo menos lo que yo veo andando en la calle es que muchísima gente toma las medidas de prevención. ¿Cómo se lee epidemiológicamente la situación de San Martín, pensando en que la semana pasada la ministra Pebe hablaba de transmisión comunitaria del virus? El COEM de esa localidad no lo negó, y digo, la intención no es bardear al COEM de San Martín, pero digo, me parece que está bueno poder tener la información desde un lugar del análisis de los datos concretos, que aparte de que no están nunca al día, a veces son abismales. Digo, yo he visto reportes en San Martín donde se pasa de 4 casos activos a 30 y es como, bueno, a ver, en el medio algo se nos perdió. ¿Cómo se hace con eso? Pensando en que muchos vecinos y vecinas de acá van hacia allá y viceversa por trabajo y por otras situaciones. Claro, sí, es muy bueno lo que planteas. ¿Cómo nosotros definimos si hay o no transmisión comunitaria? Tiene que ver con la posibilidad que hay de encontrar, digamos, cuál fue el foco de contagio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos en el inicio, digamos, de la pandemia y en el inicio de aumento de casos por localidad es frenarlo. O sea, cuando aparece un caso, frenarlo. Sí. Nosotros encontramos de cada caso cuál fue el nexo, entonces sabemos cuáles son los focos y decimos no hay transmisión comunitaria, porque todo este grupo de 30, por ejemplo, se contagió a partir de, no sé, un asado, un encuentro que hubo en tal lugar con tal persona. Entonces, todas esas personas y sus contactos se pueden aislar y se puede frenar la transmisión. Entonces, a veces la cantidad de casos son muchos, pero se encuentra el nexo. Y ahí uno dice, bueno, son de acá, bloqueamos todo esto, o sea, se aíslan y no van a pasar de acá. Ahora, cuando empiezan a aparecer casos donde no podemos encontrar el nexo, una persona se enferma y dice, yo no estuve en ningún lado, no reconozco a nadie cercano que esté enfermo, que tenga COVID,
no fui a ninguna reunión social, pero me enfermé. Bueno, cuando esto empieza a aparecer, ahí ya se plantea la transmisión comunitaria, porque decís, no sé dónde está circulando en la comunidad. Y ahí entonces es donde se refuerzan medidas, pero también se liberan otras. Porque, por ejemplo, si uno dice hay transmisión comunitaria, entonces ya pueden venir personas de cualquier otro lugar sin hacer cuarentena. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Entonces, decidir que hay transmisión comunitaria tiene que ser como con muchos elementos, porque voy a empezar a liberar actividades, y si realmente no hay transmisión comunitaria, sino que toda la cantidad de casos que hay se han contagiado de 2 o 3 focos, lo que hago es aumentar el riesgo de que haya más cantidad de virus por gente que venga de afuera y no se aíslen. Claro. Y, ¿sí? Y la situación en relación a, por ejemplo, la cantidad de camas ocupadas en la provincia y eso, ¿cómo viene? Yo digo porque los titulares de las noticias siempre terminan siendo sensacionalistas, y hasta hace 2 semanas y medias atrás los titulares eran, bueno, San Martín y la Clínica Chapelco es el último bastión de la salud pública, o sea, del sistema de salud en Neuquén. Eso es... ¿cómo es realmente? Digo, y si ustedes tienen información sobre eso, me imagino que es difícil también trabajar en un contexto en donde el mismísimo ministro de Salud vino a la provincia de Neuquén y no dijo nada muy interesante tampoco. Claro. Sí, evidentemente las informaciones son bastante orientadas, digamos. Eso es real. Y hay cosas que son contradictorias, realmente. Por ejemplo, uno está planteando evitar la diseminación y la transmisión, pero por otro lado se abre la pesca deportiva, puede venir gente de otros lugares solo con un análisis de PCR e instalarse, y todos sabemos que el análisis de PCR te dice lo que pasa hoy, no lo que va a pasar mañana, ¿no? Entonces, bueno, hay gran contradicción y hay decisiones que son absolutamente políticas y no tienen nada que político-económicas, ¿no? Y no tienen nada que ver con salud. Ahora, el último dato de la ocupación de camas no lo tengo, pues estos días yo no estuve con un tema familiar, pero la ocupación de camas en Neuquén seguía siendo alta. La curva no está todavía bajando, digamos, sino que está como estable, podríamos decir. Para que uno pueda tener una tendencia, esa curva tiene que permanecer varios días, ¿sí? No solo con un día nos alcanza. Entonces, todavía la situación en Neuquén es una situación comprometida. Donde hay una alta ocupación de camas de terapia, y bueno, donde todavía la idea es, como decimos siempre, digamos, para nosotros el indicador no sería solamente la ocupación de cama de terapia, sino que sería que la gente no se enferme. Eso es lo que buscamos. Porque entonces, que aumentamos la cama de terapia y dejamos que la gente se enferme, con lo que empezamos a conocer más de lo que es la enfermedad. Porque para muchos puede ser, y gracias a Dios es lo que está pasando en nuestra ciudad, para muchos los cuadros son leves, son como una gripe y listo, pero para otros tener un COVID significa atravesar una enfermedad de riesgo y también después quedar al menos con una convalecencia larga, ¿no? Con decaimiento, con dolor muscular, que no te permite hacer las actividades habituales. Entonces, el indicador no tiene que ser solo la ocupación de camas de terapia, que es la última etapa, sino el indicador es la cantidad de casos. Claro. Yo lo que quiero es que los casos bajen. Qué bueno, entonces, Fernanda. bueno... Qué bueno todo esto que comentás, porque me parece que sin desestimar la importancia de cuidarse, sin desestimar la cuestión de salud y la enfermedad, le permite a la gente, me parece, poder hacer un análisis más finito sobre la situación, sobre estas contradicciones también. Claro, porque también muchos dicen, bueno, hay 2 cosas que se dicen. Una es que la gente se enferme así logramos la inmunidad de rebaño, ¿no? Eso se habló mucho. La inmunidad de rebaño, ¿qué es? Que digamos que si el virus se transmite a mucha cantidad de gente, como la mayoría son leves,
quedan anticuerpos y así la gente ya está protegida y no se enferma. Pero lograr eso es a costa de que mucha gente se enferme grave y se muera. ¿Sí? Entonces es un riesgo altísimo que yo creo que no es ético plantear eso como posibilidad. Porque hay gente, bueno, lo que decimos, no solo y además estamos viendo, no solo la gente mayor de edad se enferma grave, sino que también mucha gente joven y sin antecedentes de enfermedad. Entonces, yo lo que quiero, o sea, lo que queremos como sistema de salud es que la gente no se enferme. Esto es cuando se habla de la atención primaria, ¿se acuerdan? Que se habla mucho de que es primero prevenir, o sea, tratar de generar todas las condiciones para que, en general, ¿no?, para que la enfermedad no llegue. Cuando llega uno trata de disminuir el impacto de la enfermedad sobre las personas. Y después, si no lo logra, bueno, la rehabilitación. Pero nosotros lo que tenemos que lograr en principio es que no se enfermen. Entonces, decir dejemos todo libre para que la gente se inmunice por la enfermedad es un riesgo altísimo que es a costa de la vida de muchas personas. Y nadie puede decir que una persona, por ser mayor o por tener una enfermedad previa, no la tenemos que cuidar, ¿no? Al contrario. Bueno, entonces, bueno, no, esto digo que es un riesgo pensar en esto de esta manera, que se libere todo. Claro, que igual es lo que lamentablemente ya sucedió y va a seguir sucediendo. Por eso me parece importante, me parecía importante poder hacerte estas preguntas, porque digo, lo que van a abundar a partir de ahora hasta lo que queda de este 2020, van a ser noticias sensacionalistas, van a ser casos de COVID-19 y van a ser, sin dudas, me imagino, muchas discusiones dentro de las instituciones. Digo, yo hablo de San Martín porque es un ejemplo concreto que tenemos a 40 kilómetros y en donde las cosas se hacen completamente distintas, y eso trae graves afectaciones a la población, sobre todo trabajadora, que tiene que salir todos los días a trabajar. Y claro, es terrible el nivel de incertidumbre, de miedo, de paranoia que se vive, y sobre todo de esto de las decisiones contradictorias que a veces toman los gobiernos sin escuchar a la gente de salud, y que generan un malestar en la población que no es solo un malestar en términos económicos, sino que además es un malestar en términos psicológicos que termina afectando gravemente a las comunidades. Claro, y claramente un riesgo para la salud de las personas que viven en las localidades, como vos decís, más allá del interés. O sea, San Martín no es solo turismo, San Martín tiene vida propia, tiene una comunidad que vive el día a día, que es parte del territorio, y esa comunidad tiene que ser cuidada. Entonces, bueno, estas decisiones son contradictorias y es importante que la comunidad conozca esto, y así como fue la comunidad la que pidió que se active, que funcione el COE de San Martín, bueno, también que tener presente esto para hacer los reclamos en relación a estas medidas que no corresponden a la situación epidemiológica, ¿no? Por ejemplo, avalar que venga gente de lugares con transmisión comunitaria sin hacer aislamiento. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.